Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga esta tarde. Nuevamente nos gozamos y nos alegramos en el Señor por la bendición que Él nos da de poder continuar, hermanos, llevando la transmisión de esta manera de la palabra del Señor. Gracias a Dios que hemos podido continuar haciéndolo hasta el momento, hermanos. Agradecemos a todos ustedes que oran por nosotros. En lo personal agradezco de sus oraciones, hermanos, que son de mucha ayuda tanto para mi vida personal como también para mi estado físico, que necesito de sus oraciones, el apoyo de cada uno de ustedes en oración. Gracias a Dios, hermanos, también por todas las bendiciones que hemos recibido durante cada día de la semana. Agradecemos a nuestro Dios su cuidado, su bondad tan maravillosa para cada uno de todos nosotros. Y en esta tarde, hermanos, queremos ir a la palabra del Señor. Siempre estamos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, y quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a buscar el capítulo número 50 para dar inicio al mensaje de esta noche, de esta tarde, hermanos. Capítulo número 50 del libro de los Salmos, y vamos a buscar el versículo número 15. Ese es el texto que vamos a estar empleando en esta tarde para el mensaje que Dios nos ha dado para compartir con cada uno de todos ustedes. Dice así la escritura. Voy a leer aquí en altavoz. Síganme ahí con su vista, o si lo gusta leer en altavoz también, léalo juntamente también conmigo, hermano, si lo puede hacer. Dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso es todo lo que dice el texto. Es un texto muy cortito, relativamente corto, pero sin embargo con un gran mensaje incluido dentro de él. Así que vamos a tomar este texto como base al mensaje que vamos a predicar en esta tarde, en este día, hermanos. Vamos a orar al Señor primeramente y luego continuamos con el mensaje. Padre Dios, damos gracias una vez más por el privilegio de poder estar hoy aquí en tu casa de oración. Alabamos, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y eres digno de toda alabanza, toda la honra y toda la gloria. Padre, en esta hora pedimos que hables en nuestro corazón. Tú conoces el corazón de cada uno de todos nosotros en este momento, y sabes, Señor, cuál es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Por lo que ruego, Señor, que la palabra predicada, compartida en esta noche, traiga esa bendición que cada uno de todos nosotros necesitamos. Úsame como un instrumento en tus manos, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y la gloria, Señor. Te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en esta tarde, hermanos, vamos a usar este texto. Me gusta el versículo, hermanos, y digo me gusta porque es uno de esos textos que impacta en mi vida, en mi corazón, ya que el Señor nos da promesas de su palabra, y esta es una de ellas, una promesa de escuchar nuestra oración, que cuando uno esté en angustia, uno puede clamar, uno puede buscar a Dios y puede estar seguro de que Dios le oirá. El versículo nuevamente lo voy a leer. Dice: e invócame en el día de la angustia. Cuando estés pasando por una situación difícil, invócame, clama a mí, llámame, dice el Señor, que yo te responderé, dice la escritura. Y luego dice el texto, hermanos, continuando el versículo, dice que cuando nosotros invoquemos su nombre en el día de la angustia, Él promete librarnos. Dice: te libraré. Cuando estés pasando por la situación difícil en tu vida, yo voy a estar ahí para librarte de tal situación. Y luego dice que una vez que te haya librado, una vez que ya hayas salido del problema en que estabas metido, dice: entonces tú me honrarás. Hay un propósito, el por qué Dios contesta las oraciones de su pueblo. Hay un propósito definido, y el propósito, sin duda alguna, es que el pueblo de Dios, cada uno de nosotros como hijos de Dios, honremos su nombre. Debemos de honrar a nuestro Dios. ¿Y cómo lo podemos honrar? Con nuestra vida, dándole nuestro tiempo, ofreciendo nuestro esfuerzo para servir en su obra. De esa manera honramos a nuestro Dios. Vamos a servir a nuestro Dios por gratitud, porque Él nos libró cuando estábamos metidos en un problema serio, hermanos. Así que gracias a Dios por las bendiciones que Él nos deja en su palabra, promesas como esta que acabamos de leer. Así que aquí
aquí hay una gran promesa de Dios, hermanos. Y vamos a hablar específicamente esta noche sobre el tema, hermanos, intensificar nuestras oraciones. Algunas veces nosotros oramos tan superficialmente y hacemos suponer de que, bueno, Dios tiene que hacer algo por mí, Dios se tiene que encargar de mi situación, se supone que Él debe de arreglar mis problemas y causa de eso nosotros no hacemos una oración más intensa. Pero hermanos, yo le aseguro y le garantizo una cosa, que cuando usted esté metido en un grave problema, usted va a orar más intensamente. Dios a veces permite estas situaciones en nuestra vida para que nosotros aprendamos a orar con tanta intensidad, hermanos, que no queramos nosotros levantarnos del suelo hasta que veamos la respuesta de nuestro Dios. Así que es importante, hermanos, que nosotros clamemos a nuestro Dios. Hay una cosa que aprendemos a diario. Nosotros aprendemos con el diario vivir cosas que Dios nos quiere ir enseñando. Por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando hay una necesidad en mis hijos, ellos me llaman. Regularmente cuando no hay necesidad, a veces no sienten la necesidad de llamarme, porque pues no están pasando por alguna situación. Pero cuando están pasando por alguna situación, me llaman. ¿Por qué? Porque soy su padre. Y de alguna manera, simplemente con un consejo o de alguna forma les podré ayudar a salir de su situación. Pero gracias a Dios, hermanos, porque esta es una manera de aprender. Porque así como padre, me alegra el hecho de que mis hijos me tomen en cuenta y me llamen para consultarme, me llamen para pedirme algún favor. Así el Dios espera, hermanos, que nosotros todos como sus hijos le llamemos a nuestro Dios, hablemos con Él, que cada día nosotros nos levantemos con el propósito de hablar con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Y para eso, hermanos, a veces Dios tiene que emplear algunas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos elevar una oración mucho más intensa a nuestro Dios. Por ejemplo, quiero hacer una pregunta que sería bueno hacernos todos nosotros. Cuando hablamos con nuestro Padre Celestial, hermanos, con más frecuencia, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo es cuando nosotros dedicamos más tiempo de hablar con nuestro Padre Celestial? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo que nosotros tenemos para hablar más con nuestro Dios? Otra pregunta, ¿cuándo ora usted más frecuentemente? ¿Cuándo ora usted más frecuentemente? ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué circunstancias es cuando usted ora más frecuentemente? ¿Cuando tiene necesidad o cuando simplemente está con un corazón de gratitud para hablar con Dios? ¿Cuándo ora usted más frecuentemente? ¿Cuándo es ese tiempo, hermanos? Otra pregunta más. ¿Ora más cuando todo va bien o cuando todo va mal? Hágase esas preguntas, porque a veces nosotros, hermanos, estamos equivocando nuestro rumbo cuando se trata de la oración, y a veces no estamos orando de una manera correcta. Y Dios desea que nuestro corazón eleve una oración, hermanos, cada vez que nosotros podamos acercarnos a nuestro Dios. Yo creo que cada día nosotros debemos de tomar un tiempo para hablar con nuestro Dios. Determinemos nuestro tiempo también, en qué tiempo vamos a orar y cuánto tiempo vamos a orar, para que nosotros podamos tener, hermano, una devoción diaria de hablar con nuestro Padre Celestial. Es importante la oración. Si nosotros oramos, hermanos, con tanta frecuencia, sí, podemos tener garantizado de que Dios nos escucha, hermanos. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta todas estas preguntas. Hagamos esas preguntas esta noche para que nosotros podamos analizar qué tan frecuente estamos orando a nuestro Dios y con cuánta intensidad lo estamos haciendo. Hermanos, el sufrimiento puede ser algo que confunde al cristiano, algo confuso para nosotros, porque a veces no entendemos por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, y a veces, en lugar de tomar una actitud de buscar la ayuda de Dios, a veces encauzamos nuestro corazón de una manera equivocada y comenzamos a renegar contra Dios. Y eso no es lo que debemos de hacer. Por eso es importante que tomemos en cuenta, hermanos, lo que hombres de la historia, y en esta noche, hermanos, queremos usar la vida del rey David. Vamos a hablar acerca de lo que hizo él,
¿Qué hizo el rey David en algunas circunstancias de su vida? Y vamos a hablar acerca de esto, hermanos, en esta noche. En primer lugar, hermanos, vamos a hablar acerca de la oración para cada problema. Una oración para cada problema. Vamos a ver que en la vida del rey David, hermanos, él usó una oración. Si usted lee los salmos, por ejemplo, cuando usted lee los salmos, muchos de los salmos fueron oraciones que hizo él. Fueron oraciones que él elevó al Señor y fueron oraciones en cada problema de su vida, cada situación que él estuvo, hermanos. La vida del rey David, hermanos, fue tanto emocionante como tan espantosa a la misma vez. Hubo de todo en la vida del rey David, como en muchos de nosotros. Muchos de nosotros no somos muy diferentes que a él. También tenemos ese tipo de situaciones en nuestra vida. El rey David pasó por eso. Cuando uno estudia la vida del rey David, uno ve una vida emocionante completamente, tal como en aquella ocasión cuando venció al gigante. Lo vemos, hermanos, logrando victorias asombrosas. En fin, vemos la vida del rey David, un hombre valiente que nos muestra una vida completamente, hermanos, emocionante. Pero también vemos casos, hermanos, donde él pasó por situaciones tenebrosas, cosas que no debió haber hecho, pero sin embargo las hizo. Así que para todo había una oración oportuna, hermanos, para clamar al Señor. Él conoció la subida, el subir, hermanos, elevarse hasta el trono, llegar a ser de ser un pastor de ovejas, llegar hasta el trono del rey, ser el rey de Israel, hermanos. Gracias a Dios, porque Dios le permitió todo eso. Fue un hombre que Dios le dio experimentar esa tal grandeza. Pero también, hermanos, podemos ver en la vida del rey David, hermanos, que él también tuvo unas bajadas escabrosas que sin duda alguna fueron muy notables en la vida del rey David. En el capítulo 54 de este mismo libro, hermanos, vamos a buscar ahí, dele vuelta para adelante, un poquito adelante en su Biblia. Capítulo número 54, mira lo que dice el versículo 1 hasta el versículo número 4. Dice así la palabra de Dios: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Aquí el rey David está pidiendo al Señor protección, salvación y hermanos, la protección de nuestro Dios. Verso 2 dice: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Aquí está orando muy específicamente, hermanos, con nuestro Padre Celestial. Está hablando de la importancia de que Dios escuche la oración, que esté atento a las palabras de su voz. Dice: porque extraños se han levantado contra mí y fuertes buscan mi alma. No han puesto a Dios delante de sí. El verso 4, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es con los que sostienen mi vida. Aquí el rey David, hermanos, está orando y reconociendo que hay alguien que puede protegerlo. Cuando estaba en la situación, hermanos, en problemas en su vida, él sencillamente oró, clamó al que lo podía ayudar. En el capítulo 59 de este mismo libro, hermanos, estamos hablando del rey David, lo que hizo él en cuanto a la oración. Él oró, hermanos, hizo una oración para cada situación de su vida. El versículo número 9, capítulo 59, versículo 9, dice: de su fuerza esperaré yo en ti, porque Dios es mi defensa. En otras palabras, estoy poniendo toda mi fuerza, la estoy poniendo en mi Dios. Estoy confiando en el poder de mi Dios, porque Dios es mi defensa. Él es el que me defiende. Estoy orando porque alguien está queriendo mi vida. Alguien está tratando de hacerme daño. Por lo tanto, necesito la ayuda de mi Dios. Por esa razón, el rey David oraba en cada situación. Buscaba siempre la ayuda del Señor, hermanos. En el capítulo 34 de este mismo libro, ahora un poquito hacia atrás, capítulo número 34, vamos a buscar ahí, por favor, el versículo 4 al 6. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Una vez más, el rey David hablando dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Aquí había una situación en el rey, hermanos, un poco de temor en su vida. Y hermanos, es natural cuando estamos pasando por el peligro, cuando estamos atravesando el valle de muerte, es natural sentir temor, es natural tener miedo. Por eso dice que clamé a Jehová y Él me oyó. Y cuando Dios lo escuchó, dice que lo libró de todos sus temores. Toda su ansiedad, toda su angustia terminó ahí, porque Dios le dio tranquilidad, le dio paz en su corazón. Creo que este texto sería muy oportuno para estos días, hermanos. Vivimos todavía un tiempo donde la gente vive bajo el temor, el miedo. La pandemia hermanos, ha traído tanto miedo y tanto temor a la gente, que aún todavía en este tiempo hay mucha gente asustada. Y sería bueno aprender que para estos casos lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. Hay que clamar a Dios que Él nos escuche para que nos libre de todos nuestros temores. Esos temores que todavía están invadiendo los corazones, incluyendo los corazones de muchos cristianos. Versículo 5 dice, a Él miraron y fueron alumbrados. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros no sabemos ni qué hacer, pero sabemos que hay alguien que puede alumbrar nuestros ojos, puede darnos la luz para que podamos saber y conducirnos en el camino. A Él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron, dice el verso 5. Este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Nuevamente el rey David da esta declaración de la importancia de clamar a Dios para que toda la angustia, todo aquello que está intimidando, salga de cada uno de nosotros. Así que gracias a Dios porque podemos orar en cada situación. Mira el versículo 15 de este mismo capítulo, hermanos. El verso 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Noten este texto, hermanos, es un texto que debe de ser parte de nosotros. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Sabe qué quiere decir este texto? Esto quiere decir que Dios no se descuida de nadie de nosotros. A Él no se le pasa por alto ninguna cosa en nuestra vida. Él está pendiente de todo lo que sucede, hermanos. Esto me hace pensar que como padre yo debo estar pendiente de mis hijos. No debo descuidar de ninguno de ellos. La razón por qué muchos padres han perdido sus hijos y ya no caminan en el camino de Dios es porque se descuidaron. Perdieron la mirada de sus hijos. Y es importante que nosotros, hermanos, tengamos atención de lo que está haciendo cada uno de nuestros hijos. Pero esto nos enseña que Dios no se descuida. Él no se ha despreocupado de ninguno de cada uno de sus hijos. Él siempre está atento, mirando a cada uno de nosotros, los movimientos que hacemos, a dónde vamos, qué decimos, todo lo sabe el Señor y Él está pendiente de cada uno de nosotros. El texto continúa diciendo, y atentos sus oídos. No solamente sus ojos están atentos a nosotros, sino que también sus oídos están atentos al clamor de los justos, de sus hijos, hermanos. No solamente, hermanos, debemos estar nosotros mirando, atendiendo con nuestra vista qué hacen nuestros hijos, pero también debemos escucharlos. Hay que escuchar. Alguien dijo, cuando en la casa todo está en silencio, es mejor que vayas a ver qué está sucediendo. Hay que tener atentos nuestros oídos porque o hacen demasiado ruido o no están haciendo ruido ninguno. Y cuando a veces no hacen ningún ruido los niños es porque algo malo andan haciendo. Así que hay que poner atención. Me gusta lo que el Señor hace con nosotros. Dice que sus oídos están atentos. El clamor. A veces nada más, todo lo que Dios necesita escuchar nada más es un pequeño clamor. A veces no articulamos palabra. A veces no decimos absolutamente nada. Pero Dios escuchó el clamor. Y Él sabe que algo nos pasa. Y Él viene rápidamente, hermanos, a atender nuestra necesidad. Por eso es que hay que clamar y hacer una oración en cada problema de nuestra vida. Mira el versículo 19 de este mismo capítulo, hermanos. Muchos son los males del justo. ¿Quién le dijo a usted como cristiano que no iba a tener problemas, hermanos?
El que le dijo eso le mintió. Porque la Biblia dice que nosotros, el Señor Jesucristo lo dijo, que nosotros íbamos a tener aflicciones en la vida. Muchas aflicciones, muchos problemas. Por eso dice aquí el salmista, muchos son los males del justo. Hay muchas cosas que nos vienen y que nos salen mal. Y que, hermanos, también somos atacados por los problemas físicos, por las enfermedades, por las necesidades, en fin, por muchas cosas. Por eso dice el salmista, muchos son los males. Ahora pregunto, ¿por qué? ¿Por qué un cristiano puede tener tantos males así? Porque tenemos un enemigo, alguien que no está de acuerdo con lo que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos? Le entregamos nuestra vida a Dios, al Señor Jesucristo. Y el diablo no quiere que nosotros caminemos con Dios. No quiere que nosotros tengamos las bendiciones de Dios. Cuando el diablo se presentó ante Dios, ese fue el reclamo que le hizo a Dios. ¿Cómo no te va a servir Job si lo has rodeado, lo has cercado de bendiciones? Quítale lo que tiene a ver si no reniega de ti. El diablo está interesado que nosotros tengamos problemas. Pero mira lo que dice el versículo al terminar. Cuando dice, muchos son los males del justo, mas de todos ellos, de todos los males, no importa cuál mal sea, hermanos, mas de todos ellos lo librará Jehová. La libertad viene de Dios. Así que, ¿cuál es el mal que tiene? ¿Cuál es el problema que tiene? Cualquier problema que tenga usted, hermano o hermana, nada más clame a Dios. Haga una oración para cada uno de sus problemas, que Dios lo librará. La segunda cosa que podemos ver en la vida del rey David, hermanos, en la oración del rey David, no solamente hacía una oración para cada problema, pero también podemos verlo que cuando estaba arrinconado en su cueva, hermanos, él también clamó desde su cueva, desde el lugar donde su enemigo lo había arrinconado, hermanos. Cuando estemos en tal situación, tenemos que entender que tenemos alguien a quien podemos clamar, hermanos. ¿A dónde podemos ir que Dios no nos escuche? Dios estará ahí, hermanos, oportunamente para librarnos de cualquier situación. Quiero que vea, por ejemplo, el capítulo número 57 de este mismo libro. Vamos al capítulo 57. Estamos todavía en el libro de los Salmos, el capítulo 57, verso 2. Para entenderlo todo, vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Mira lo que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo y al Dios que me fortalece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me apura, el que me está persiguiendo, el que me está aprisionando, aplastando. Dios enviará su misericordia y su verdad. Hermanos, gracias a Dios, porque Dios oportunamente está ahí cuando estamos arrinconados, cuando el enemigo nos tiene arrinconados, hermanos, tratando de destruir nuestra vida. Cuando parece que nuestra vida ya no tiene salida, que nuestro camino se ha cerrado, hermanos, y ya no hay para dónde uno puede ganar, todavía podemos seguir confiando en que el Señor estará ahí para librarnos, como lo hizo con el rey David. Pero cuando estemos en semejante circunstancia, tenemos que entender que desde aquel lugar, desde aquel mismo lugar donde estemos pasando tal situación, debemos y podemos clamar a nuestro Dios, que Él nos escuchará. En el capítulo 142 vamos a buscar aquí mismo en este mismo libro, hermanos. Pero ahora el capítulo 142. Un poco más adelante en su Biblia, hermanos. Capítulo 142. Mire usted lo que dice el versículo 1 y 2. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Quiero que entendamos el texto, hermanos. Quiero que hablemos sobre mi voz. Porque algunas personas se limitan a pedir oración. Cuando vayas a la iglesia, ora por mí. Te encargo que ores por mí. Pero el salmista está diciendo que nosotros tenemos que aprender a clamar nosotros. Necesitamos que Dios nos escuche a nosotros, y para eso nosotros debemos de alzar nuestra propia voz. Debemos de orar.
Hay personas que están esperando que otros oren por ellos. Pero si usted no ora, ¿cómo espera que yo pueda orar por usted? Hermano, hermana, es necesario que aprendamos a orar personalmente. Tenemos, hermanos, la libertad de hablar con nuestro Dios. Podemos ir a Él y podemos clamar con nuestra propia voz. Él nos entiende. Aun cuando nosotros no entendamos, a veces ni entendemos lo que decimos, pero Dios sí lo entiende. El versículo 2 dice: delante de Él derramaré mi querella, mi queja, mi angustia, mi dolor. Delante de Él denunciaré mi angustia. Ahí está el asunto, hermanos. Tenemos que ir a nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos está asediando? ¿Qué es lo que nos está molestando? ¿Qué es lo que nos está dañando, hermanos? Cualquiera que sea, hablemos con Dios, que Él nos escuchará. Así que hay que clamar desde aquel lugar donde nuestro enemigo nos ha metido y hemos llegado, hermanos, a tal situación de angustia, de dolor. Hay que clamar a nuestro Dios. Hay otro versículo que quiero que veamos, por favor. El versículo número 5. Poquito adelante de este mismo capítulo. Mira el versículo 5 y 6. Dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Qué bendición cuando el cristiano sabe que la única esperanza que le queda es el Señor. Hermanos, cuando nosotros estemos arrinconados y que nuestro camino no tenga salida, nunca nos olvidemos que tenemos una esperanza. Él está ahí, hermanos, para librarnos de cualquier situación. Por eso dice el salmista: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, verso 6, que estoy muy afligido. Hermanos, cuando uno clama de esta manera, más intensamente, Dios nos escucha, hermanos. Dice el versículo que acabamos de leer: escucha mi clamor. Estamos hablando de orar, de clamar intensamente a nuestro Dios. ¿Y cuándo es cuando oramos más intensamente? Cuando estamos metidos en problemas, cuando estamos en angustia y en necesidad. Es cuando debemos de clamar más fuertemente a nuestro Dios. Versículo 6 dice: porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Así que es importante, hermanos, que entendamos. Hay algunas personas que creen que el diablo no tiene poder. Inclusive algunos han hecho cánticos por ahí. Yo recuerdo escuchar a algunos hermanos cantando un cantito que decía: el diablo no tiene poder. Y hermano, quiero decirle, el diablo sí tiene poder. Es más poderoso que nosotros. No es más poderoso que Dios, pero que nosotros sí. Por eso que tenemos que clamar a Dios, pedir la ayuda de Dios. Pedir que Dios sea el que se encargue de nuestro enemigo, que Él sea que pelee por nosotros, porque el diablo, hermano, ha llevado a muchas almas a la destrucción. La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, y Él puede destruir a las personas. Por eso que tenemos que venir al Señor Jesucristo, invocando su nombre, para que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias a Dios porque le conocimos muy oportunamente, hermanos. Hay otro versículo, hermanos, en el capítulo 63. Estamos en el libro de los Salmos y ahora vamos a buscar el capítulo número 63. Dele vuelta hacia atrás a su Biblia, hermanos, y vamos a buscar el versículo número 1. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Este texto es importante también. Dios mío eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea en tierra de sequedad y árida sin aguas, dice el salmista, hermanos. Buscando la dirección de Dios en este texto, hermanos, entendemos varias cosas importantes en este texto. Estamos pasando por una situación difícil y el salmista dice que hay una solución para nuestro problema, para nuestra necesidad, para ese momento donde hemos sido arrinconados por los problemas de la vida. Dice el versículo: Dios mío eres tú. Tenemos que comenzar por entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y luego la segunda cosa que dice el texto: me levantaré a ti de mañana. Esto habla de la urgencia, hermanos,
de la urgencia, de la necesidad. Hay que madrugar para hablar con Dios. Hay que levantarse temprano, hay que buscar a Dios. Y hermanos, algunas de personas quizás no pueden levantarse en la madrugada literalmente, pero lo que quiere decir el texto, hermanos, es que hay que hacerlo en el momento que lo necesitamos. No espere para después. Hay que hacerlo en el momento. Está pasando por la necesidad, está pasando por la angustia. En ese mismo momento hay que clamar a Dios. Me levantaré a ti de mañana. Pero qué hermoso es cuando uno puede madrugar, hermanos, levantarse en la mañana tempranito para hablar con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes les habrá pasado en su vida, pero muchas ocasiones Dios me ha despertado temprano en la madrugada. Simplemente me ha despertado y el sueño se fue. Y yo soy de las personas que cuando se despierta, se levanta. Yo no puedo estar despierto acostado en la cama. Me despierto es para levantarme. Y cuando Dios me levanta, hermanos, yo sé que es por algo. Él quiere que yo haga algo. Una de dos, o quizás las dos. A lo mejor es lo que Él quiere que yo lea su palabra, su Biblia. O a lo mejor que Él quiere que yo dedique un tiempo de oración. O tal vez Él quiere que haga las dos cosas. Y qué hermoso es cuando uno puede orar a Dios en la madrugada, en el silencio, donde no hay nada encendido, donde no hay nadie más hablando, nada más que nosotros con Dios. Por eso dice, me levantaré a ti de mañana porque es urgente. Mi alma tiene sed de ti. Hermanos, no podemos buscar a Dios tan temprano ni tan rápidamente a menos que tengamos sed de Dios. Cuando el pueblo de Dios aprende, hermanos, que sin Dios no podemos caminar, se nos seca nuestra alma, está secándose nuestra lengua, nuestra boca se reseca, hermanos. Necesitamos clamar a Dios para que refresque nuestras almas y que nuestra vida tenga salud. Dice el versículo, hermanos, mi carne te desea. Qué difícil es ver que nuestra carne desea a Dios. Si hay una cosa que la carne no quiere, hermanos, es buscar a Dios. Por eso no nos levantamos temprano. Por eso que no abrimos la Biblia. Por eso no oramos. Por eso no vamos a la iglesia. Por eso no hacemos muchas cosas que Dios dice que debemos de hacer. Porque nuestra carne no quiere. Pero qué hermoso es cuando llegamos a ese punto. Cuando vemos hermanos, la urgencia de la necesidad y que nuestra alma está sedienta de Dios y nuestra carne desea estar cerca de Dios, quiere estar en la presencia de Dios. En tierra de sequedad y árida, sin aguas, mi alma te desea, mi carne desea estar cerca de ti. Qué bendición, hermanos, cuando uno llega a ese entendimiento. Hay otro versículo, hermanos, también en este mismo libro, capítulo 18. Busque por favor un poquito hacia atrás en su Biblia. Capítulo número 18, el versículo 1. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Versos del 1 al 6 dice, amarte te he de amar, dice, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi redentor, mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud y mi refugio y todo lo que termine en mío. Qué hermoso, hermanos, cómo lo presenta aquí el salmista. Cuando uno se apropia de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, todo lo que es de Dios es mío. Dice el salmista, todo es mío, por eso clamo a Dios, porque Dios lo dejó para mí. Él es mi refugio, e invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cercáronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me aterrorizaron. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos pasado con dolores en nuestro cuerpo que hemos estado al borde de la misma muerte? Pues dice el salmista, me cercaron todo ese tipo de dolor de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon. En otras palabras, estuve al punto de la muerte. Casi era muerto y sepultado. Previniéronme lazos de muerte. Estaban a punto de enterrarme. En mi angustia, noten lo que dice el salmista, invoqué a Jehová, el único recurso que todo ser viviente tiene.
si quiere vivir, si quiere salir de la muerte. Qué interesante es, hermanos, que comprendamos que el único recurso es nuestro Dios. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él y a sus oídos. Hermanos, qué importante es todo esto. Saber que nuestro Dios, hermanos, escucha el clamor de quien clama con todo su corazón. El versículo 16 de este mismo capítulo, dele vuelta un poquito hacia adelante, hermanos, ahí en su página, dice el versículo 16: envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. En otras palabras, las aguas turbulentas, el río revuelto, el arroyo me llevaba. Ya iba rumbo a la muerte, y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran ellos más fuertes que yo. Qué bendición, hermanos. Asaltáronme en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a anchura, es decir, me dio gran libertad y me libró porque se agradó de mí. Hermano, ¿sabe qué quiere decir esta última palabra? Agradarse, que Dios se agrade de mí. Lo que quiere decir, hermanos, es que a Dios le agrada todo aquel que sabe que Dios es el único que puede ayudarlo, y se encomienda a Dios y clama a Dios y busca a Dios. A Dios le agrada, hermanos. Dios le agrada escuchar la voz del clamor de su pueblo. Así que es importante, hermanos, que oremos como David. Hay que orar hacer una oración para cada problema. Hay que orar desde lo más profundo de la cueva en que hemos caído. Pero, hermanos, la tercera cosa que podemos hacer también es nunca estar lejos de la necesidad de orar. Que nunca se nos termine la necesidad de orar a nuestro Dios. Necesitamos aprender a orar. En la vida del rey David, hermanos, encontramos algunos casos interesantes por los cuales él tuvo que orar. La Biblia nos narra el caso cuando él pecó delante de Dios. Cayó, hermanos, en el pecado. Fue, hermanos, manchada su vida. Sin embargo, dice la Biblia que él clamó. En el capítulo 51, vamos aquí en este mismo libro, busquemos el capítulo 51, hermanos, rápidamente, para ver esta situación que hizo el rey David, hermanos, al respecto. Él buscó, hermanos, el perdón de Dios cuando él cometió adulterio. Versículo 1 dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios. Si hay una cosa que debemos de hacer, hermanos, todos nosotros conocemos nuestra vida y sabemos qué es lo que hemos hecho delante de Dios. Y cada uno de nuestros pecados necesitan ser perdonados. Pero para que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que arrepentirnos primero. Y aquí está el rey David arrepentido, pidiendo perdón por sus pecados. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice el versículo número 2. Y el versículo 7, hermanos, mire lo que dice: purifícame con hisopo y seré limpio, dice, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí encontramos al rey David, hermanos, orando porque había, hermanos, una necesidad de oración. El pecado había llegado y había hecho estragos en su vida, así que ahora tenía que buscar a Dios. Él encontró que había una necesidad de orar. Él necesitaba orar al Señor, hermanos. Más adelante en la Biblia encontramos, hermanos, también como uno de sus hijos, Absalón, se rebeló contra su padre, de tal manera que quería matar a su propio padre. Y mira lo que dijo el salmista David en el capítulo número 3, hermanos, de este mismo libro. Vamos a concluir esta tarde, hermanos, el capítulo número 3. Mira lo que dice el versículo 1 hasta el 4. Oh Jehová,
cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Verso 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. Y el 6, no temeré de 10,000 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Qué interesante, hermanos, es que nosotros debemos de tener una oración, mantener un sentido de necesidad de oración todo el tiempo. Hay que sentir la necesidad. Cuando usted sienta que ya no necesita orar a Dios, usted está metido en graves problemas. Por esa razón necesitamos mantener ese sentido de necesidad de orar, hermanos. Necesitamos orar. Hay problemas matrimoniales, necesitamos orar, hermanos. Hay problemas familiares, hay problemas con alguno de los hijos o alguna de las hijas, hay que orar, tenemos necesidad de orar. Hay problemas de trabajo, hay que orar a Dios. Hay problemas con los vecinos, hay que orar. Hay problemas en la iglesia, debemos de orar a Dios. Nunca debemos dejar de lado la oración. Siempre debemos mantener el sentido de necesidad de orar. Cuando nosotros tenemos necesidad de orar, es cuando oramos, hermanos. Así que en esta noche, hermanos, en esta tarde, busquemos a Dios de corazón y busquémonos en oración con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Dios. Quiero darle un último texto. Este no estaba programado, pero se lo queremos dar, hermanos. De todas maneras va de propina para usted. En el capítulo número 29 del libro de Jeremías. Vamos a buscar ese texto y terminamos esta noche, hermanos. Jeremías capítulo número 29. Quiero que leamos este texto antes de terminar, hermanos. Versículo número 12. Mira lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Entonces me invocaréis cuando haya necesidad de Dios. Aquí el pueblo de Israel, hermano, estaba pasando por necesidades, situaciones difíciles. El pueblo había sido, hermanos, cautivo, había sido llevado cautivo y habían estado por años sirviendo a otras naciones. Y dice el Señor, cuando ustedes sientan la necesidad de orar y clamar, entonces me invocaréis. No me van a invocar, no me van a clamar, no van a orar a menos que tengan la necesidad. Necesitan tener necesidad de oración. Me invocaréis e iréis. Cuando uno tiene necesidad, hermanos, de invocar a Dios, uno va. ¿A dónde va? A la presencia de Dios, a buscar a Dios. En esos tiempos nosotros, hermanos, nos sentimos la necesidad de ir a la iglesia, de ir al templo. Hay una cosa que hacen los judíos, no sé si usted sabrá de eso, hermanos, pero los judíos actualmente, ellos tienen un lugar donde van a orar. Se acercan todos los días a orar en ese mismo sitio. ¿Por qué razón? Porque ellos sienten la necesidad de orar. Nosotros los cristianos tenemos un lugar a donde ir a orar. Ahora, no tenemos que esperar para ir al templo a orar. Nosotros podemos orar en casa, podemos orar donde estemos, pero tenemos la necesidad de ir. Y dice el versículo, me invocaréis e iréis y oraréis a mí. Tenemos que aprender a orar a nuestro Dios. Cuando haya esa necesidad de oración, nosotros vamos a invocar al Señor, vamos a ir a Dios y vamos a orar a Dios. Y luego dice al final del texto, y yo os oiré. Dios nos escuchará cuando vea que en cada corazón de todos nosotros hay necesidad de hablar con Dios. Él conoce, hermanos, y Él sabe cuando un cristiano se acerca con necesidad de hablar con Dios. Pero Él también sabe cuando la gente nada más está pretendiendo jugar con Dios. Así que en esta noche, hermanos y hermanas, es tiempo de intensificar nuestras oraciones a Dios. Es tiempo de orar más fuertemente, más fervientemente, más con ánimo, hermanos, y con esa necesidad de que Dios nos escuche. No se vaya a dormir esta tarde, hermanos, sin antes elevar una oración a Dios. Hay muchas cosas por las que hay que orar.
Pero específicamente esta noche vemos que hay necesidades diferentes, problemas distintos por los cuales debemos de orar por cada uno de esos problemas. Hay ocasiones en que hemos estado, hermanos, contra la pared. El diablo nos ha metido contra la pared, nos ha llevado hasta la cueva, así como al rey David. Y es ahí donde nosotros debemos de clamar. Pero también, hermanos, podemos ver la necesidad de la oración. Tenemos una necesidad de orar. Usted puede ver a sus hijos, puede ver la vida de sus hijos, y si ha notado que ellos no oran a Dios. ¿Y sabe usted por qué no oran? Porque ellos no sienten la necesidad de orar. Por eso caminan sin oración. Por eso que van y vienen y hacen todo lo que hacen sin orar a Dios. Sus voces no se escuchan en el cielo, porque ellos no tienen necesidad de oración. Y es el trabajo de nosotros los padres inculcarle a nuestros hijos que ellos sientan la necesidad de orar. En esta noche, hermanos, hable con Dios al respecto. Pídale a Dios su ayuda y su fortaleza para poder encauzar su vida con una gran necesidad de oración, y también guiar a su familia, a toda su familia, a cada uno de sus hijos, para que busquen a Dios en oración. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para terminar con esta oración al Señor, hermanos. Recuerde, Dios está ahí esperando que alguien invoque su nombre, que alguien vaya a Él y que alguien ore a Él, porque Él le quiere oír. Padre Dios, damos gracias por esta hermosa tarde, Señor, que nos permites escudriñar tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has dado para cada uno de todos nosotros. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Necesitamos intensificar mucho más nuestras oraciones. A veces oramos muy superficialmente, pero necesitamos aprender a orar con un fervor y con un ahínco tan grande, Señor, que nuestras oraciones sean escuchadas. Padre Santo, sigue hablando el corazón de tu pueblo, por cada hermano, cada hermana, Señor. Especialmente pedimos por cada familia de nuestra iglesia. Padre Santo, que seamos una iglesia de oración, familias que oran, familias que realmente buscan tu rostro, Señor. Pero también pido por todas las familias y todos los hermanos que en otras partes nos escuchan y ven, Señor, estos mensajes y escuchan tu palabra, Señor. Trata en cada corazón, bendito Dios, porque tú estás atento a la oración de tu pueblo, esté en donde cada uno esté. Así, Padre, ponemos todo en tus manos. Rogamos que sigas con todos nosotros. Danos fortaleza para continuar. Danos sabiduría para hacer las cosas correctamente. Llénanos con tu poder, Padre, para poner en práctica lo que escuchamos de tu palabra. Gracias, Señor, nuevamente por estar entre nosotros y hablar a nuestros corazones. Sigue con cada uno. Ruego por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran enfermos, que no pueden salir de casa, que están en sus camas, Señor. Ahí donde se encuentran, Padre, como médico por excelencia, extiende tu mano poderosa, Señor, y trae salud a sus cuerpos. Dale, Señor, su sanidad. Y, Padre, sobre todo, llénales de tu gracia para que puedan soportar cualquier situación en la que están pasando. Mi Dios, gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.